Cedil. Sentimentalmente no soy afecto. Demasiado les homenaje. Cargo con la culpa de haber sido presidente. Y creo que al país le ayuda el cultivo de esta imagen. A veces decimos hechos históricos, todo es relativo, cuestión de tiempo. 100.000 años no es nada en la vida de la Tierra. Dentro de 100.000 años no queda ni el recuerdo de lo que estamos acá. Por eso es todo relativo. Pero siento que la cosa más importante es homenajear a la historia de Montevideo. Una vez en la vida concuerdo bastante con el doctor Lacalle. Estaba ahí, fue el asiento de la Marina Española del Atlántico Sur, en la época colonial. Las Malvinas se entendían de acá. Porque era el mejor puerto. Y ese hecho de mejor puerto empezó a modelar nuestra historia. Según Pablo Acevedo, que hay una obra sólida, los conflictos con Buenos Aires empezaron en la época de la colonia, pero hay más todavía. Siguieron siempre. Hay un discurso de Thiers, por allá por 1850, en plena Guerra Grande, Montevideo sitiado. Nuestra querida colonia de Montevideo, que nos consume más vino que todo el imperio de ultramar. En aquel mundo abierto, llegaban los barcos cargados y vino y se desparramaba por toda la región. Una ciudad maravillosa que resistió 10 años en sitio. Una cosa que parece increíble. Y que fue aportando en nuestra historia. Y que compone con sus avatares no solo el germen de la nacionalidad, sino empezó a burilar una identidad. Y esa es una identidad política de lo que somos como sociedad. Pero también nos recuerda la historia de América. Porque nuestra independencia política en el tiempo que se dio va a coincidir con la explosión de la aparición de la sociedad industrial en alrededor del Canal de la Mancha. Y no es casualidad que los grandes puertos de América dieron origen a sendos países, porque más que relacionarnos entre nosotros, hay autores que dicen que pagamos la independencia política con la dependencia económica. No es un problema de maldad o de bondad, es un problema de transcurso histórico. La primera capital de Brasil fue Bahía, un puerto azucarero, llegada de los esclavos, responsable de esos 100 millones de esclavos, de descendientes de esclavos que hay en nuestra América. ¿Somos latinos? Sí y no. Tenemos un fuerte tronco latino, pero ¿qué pasa con los pueblos indígenas? ¿Y qué pasa con los que se arrancaron a África? Somos una realidad. Los puertos cumplen un papel fenomenal en nuestra historia. Todos los puertos de América. Cuando uno mira el mapa de Europa, ve las capitales en el medio de los países, salvo Londres, que era una isla.
cuando mira el mapa de América, se da cuenta que todas las capitales están muy cerca de un puerto, o son un puerto, porque nuestra vida se dio hacia afuera, no hacia adentro. Y bien, y el Uruguay refleja eso. Seguimos siendo montevideanos, culturalmente montevideanos. ¿Cómo nos cuesta llevar un médico a un pueblo del interior? ¿Cómo nos cuesta llevar profesores? Tenemos una deuda con el interior rural, sociológica. Son cosas que están pendientes. Por eso les agradezco, pero sería bueno que estos 300 años de Montevideo sean también un revolver, un reafirmar para las nuevas generaciones el transcurso de nuestra historia, porque de algún lado venimos. ¿Por qué hay Partido Nacional y Partido Colorado en este país? Tienen que ver también con eso. Son parte de nuestra historia. Pero su fisonomía fueron siempre frentes, siempre tuvieron corrientes en su entraña. El Uruguay político siempre está hecho porque los líderes del Partido Colorado no empezaron hoy, ni ayer. Empezaron ya en los tiempos de Rivera y los del Partido Nacional también. No eran monolíticos como los partidos europeos. Y han vivido tanto por esa flexibilidad. Y por eso tal vez en este país tenemos esa cosa tan rara que es una izquierda toda junta. Somos hijos de nuestra historia. Montevideo, su historia tiene mucho que ver con esto. Muchísimo que ver. Crisol de pueblo, crisol de esperanza, de desafío, de resistencia. Por eso les agradezco mucho. No soy otra cosa que un paisano que simboliza algo. Pero vamos a la vida. Primero la vida, después la libertad. Y siempre la esperanza. La vida me enseñó que la democracia no es perfecta. No lo puede ser perfecta porque ninguna construcción humana es perfecta. Pero tiene la ventaja que no se reconoce perfecta, sino que es mejorable sucesivamente, por momentos contradictoria y con peligro permanente, y hay que cuidarla. Pero Uruguay tiene una democracia de partido, no de grandes líderes que cambian la historia, sino ciertos apellidos que en determinados momentos representan. Pero lo esencial es el pacto colectivo que significan los partidos, que han hecho posible y han construido nuestra historia. Y tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidarlo, porque es un acuerdo colectivo. Las personalidades tienen importancia, pero lo que cambia en la historia es el tamaño de la fila india. No son los caciques, sino el tamaño de la fila india. Y los partidos van más allá de nosotros mismos. Pasa nuestra etapa y la causa continúa, porque la patria, los desafíos, la evolución de los tiempos determina cambios. Concuerdo con el doctor Lacalle. Estamos en una época compleja. La civilización digital nos atropelló.
globalmente da la impresión de que la humanidad ha dado un salto tecnológico que no lo ha acompañado con un salto de construcción masiva de valores. Y por momentos los humanos parecemos un mono con una ametralladora. No es culpa de la tecnología, es expresión de nuestras limitaciones. Mucho tenemos que hacer con eso. La tecnología es maravillosa, porque un muchacho camina con una universidad en el bolsillo, si la sabe consultar, pero tiene también una bomba de tiempo, y tenemos que adaptarnos a vivir eso. De ahí que la humildad intelectual, el aprender a escuchar, y tener en cuenta que nuestras verdades son relativas, que siempre se pueden hacer las cosas un poco mejor, y que vale la pena perder tiempo y hablar mucho con nuestros compatriotas, aunque tengamos enormes distancias. A veces se aprenden cosas que no nos pueden ayudar a ver nuestros compañeros más íntimos. Por eso, porque la sabiduría humana es errática, no tengamos prejuicio, seamos abiertos, tengamos capacidad de dialogar y de reconocer cuando nos equivocamos, y valentía para aceptarlo. Gracias señores ediles. Ustedes nos están homenajeando a tres viejos. Están homenajeando a las corrientes políticas que sustentan, con errores, con aciertos, la existencia de esta democracia, que ojalá se mantenga y se multiplique en el tiempo.